Artículo 5. De la actitud. Sun Tzu dice: generalmente, mandar al gran número es lo mismo que mandar al pequeño número. No es más que una cuestión de organización. Controlar el gran número y el pequeño es la misma cosa. No es más que una cuestión de formación y de transmisión de las señales. Ten los nombres de todos los oficiales, tanto generales como subalternos. Inscríbelos en un catálogo aparte, con la anotación de los talentos y la capacidad de cada uno de ellos, a fin de poder utilizarlos con ventaja cuando se presente la ocasión. Procura que todos aquellos a los que debes mandar estén persuadidos de que tu principal atención es preservarlos de todo mal. Las tropas que hagas avanzar contra el enemigo deben ser como piedras que lanzaras contra huevos. Entre tú y el enemigo no debe haber otra diferencia que la que existe entre el fuerte y el débil, lo vacío y lo lleno. La certeza de sostener el ataque del enemigo sin sufrir una derrota depende de la combinación de la utilización directa e indirecta de las fuerzas. Utiliza por lo general las fuerzas directas para entablar la batalla y las fuerzas indirectas para imponer la decisión. Los recursos de los que son hábiles en la utilización de las fuerzas indirectas son tan infinitos como los de los cielos y la tierra, y tan inagotables como el curso de los grandes ríos. Ataca a descubierto, pero vence en secreto. He aquí, en pocas palabras, en qué consiste la habilidad y toda la perfección misma del gobierno de las tropas. La plena luz y las tinieblas, lo aparente y lo secreto, he aquí todo el arte. Los que lo poseen son comparables al cielo y a la tierra, cuyos movimientos nunca dejan de tener efectos. Se parecen a los ríos y a los mares, cuyas aguas no pueden agotarse. Aunque estuvieran sumidos en las tinieblas de la muerte, pueden regresar a la vida, como el sol y la luna. Tienen el tiempo en que hay que mostrarse y el tiempo en que hay que desaparecer, como las 4 estaciones. Tienen las variedades que les convienen, como los 5 tonos de música, como los 5 colores, como los 5 gustos, pueden llegar al infinito. Pues, ¿quién ha oído jamás todas las melodías que pueden resultar de las diferentes combinaciones de los tonos? ¿Quién ha visto jamás todo lo que pueden representar los colores en sus diferentes matizaciones? ¿Quién ha saboreado jamás todo lo que los gustos diferentemente templados pueden ofrecer de agradable o de picante? Y sin embargo, solo se señalan 5 colores y 5 clases de gustos. En el arte militar y en el buen gobierno de las tropas no hay, ciertamente, más que 2 clases de fuerzas. Como sus combinaciones no tienen límites, nadie puede comprenderlas todas. Estas fuerzas son mutuamente productivas y actúan entre sí. En la práctica sería una cadena de operaciones cuyo extremo no se podría ver, como los anillos múltiples y entremezclados que hay que juntar para formar un anular. Es como una rueda en movimiento que no tiene ni principio ni fin. En el arte militar, cada operación particular tiene partes que exigen la plena luz y partes que quieren las tinieblas del secreto. No es posible señalarlas, solo las circunstancias pueden darlas a conocer y determinarlas. Se oponen los mayores bloques de piedra a las aguas rápidas cuyo lecho se quiere estrechar. Solo se emplean redes endebles y finas para atrapar pájaros pequeños. No obstante, el río rompe a veces sus diques después de haberlos minado poco a poco, y los pájaros, de tanto debatirse, consiguen romper las cadenas que los retienen. El agua de los torrentes choca contra las rocas por su impulso.
el halcón, para romper el cuerpo de su presa. Gradúa la intensidad de su ataque en función de la distancia. Poseen verdaderamente el arte de gobernar bien las tropas aquellos que han sabido y saben hacer formidable su potencia. Han adquirido una autoridad sin límites. No se dejan abatir por ningún acontecimiento, por enojoso que sea. No hacen nada con precipitación. Se comportan, incluso cuando son sorprendidos, con la sangre fría que tienen de ordinario en las acciones meditadas y en los casos previstos mucho tiempo antes, y actúan siempre en todo lo que hacen con aquella prontitud que no es más que el fruto de la habilidad junto con una larga experiencia. Así, el impulso del que es hábil en el arte de la guerra es irresistible, y su ataque está ordenado con precisión. El potencial de esta clase de guerreros es como el de los grandes arcos totalmente tensados. Todo se pliega bajo sus golpes, todo es derribado. Al igual que un globo que presenta una igualdad perfecta entre todos los puntos de su superficie, son igualmente fuertes en todas partes. En todas partes, su resistencia es la misma. En lo más intenso de la refriega y de un desorden aparente, saben guardar un orden que nada puede interrumpir. Hacen nacer la fuerza del seno mismo de la debilidad. Hacen salir la bravura y el valor de en medio de la cobardía y la pusilanimidad. Pero saber guardar un orden maravilloso en medio del desorden es algo que no se puede lograr sin haber hecho antes profundas reflexiones sobre todos los acontecimientos que pueden suceder. Hacen nacer la fuerza en el seno mismo de la debilidad. Es algo que solo pertenece a los que tienen un poder absoluto y una autoridad sin límites. Por la palabra poder, no hay que entender aquí dominación, sino esa facultad que hace que uno pueda reducir a acto todo lo que se propone. Saber hacer salir la bravura y el valor de en medio de la cobardía y la pusilanimidad es ser héroe uno mismo. Es ser más que héroe. Es estar por encima de los más intrépidos. Un comandante hábil busca la victoria en la situación y no la exige de sus subordinados. Por grande y maravilloso que todo esto parezca, exijo, no obstante, algo más aún a los que gobiernan las tropas. Es el arte de hacer mover como uno quiere a los enemigos. Los que poseen este arte admirable disponen de la actitud de su gente y del ejército que dirigen, de modo que hacen venir al enemigo todas las veces que lo juzgan oportuno. Saben hacer liberalidades cuando conviene. Las hacen incluso a aquellos a quienes quieren vencer. Dan al enemigo y el enemigo recibe. Le abandonan y él viene a cogerlo. Están dispuestos a todo. Aprovechan todas las circunstancias. Siempre desconfiados, hacen vigilar a los subordinados que emplean y, desconfiando de sí mismos, no descuidan ningún medio que pueda serles útil. Consideran los hombres contra los que deben combatir como piedras o piezas de madera que estuvieran encargados de hacer rodar de arriba a abajo. La piedra y la madera no tienen ningún movimiento por su propia naturaleza. Si están en reposo, no salen de él por sí mismos, sino que siguen el movimiento que se les imprime. Si son cuadrados, se paran primero. Si son redondos, ruedan hasta que encuentran una resistencia más fuerte que la fuerza que se les imprimió. Procura que el enemigo esté en tus manos como una piedra de forma redonda, que tendrías que hacer rodar desde una montaña que tuviera 1000 toesas de altura. La fuerza que se le imprime es mínima. Los resultados son enormes. En esto se reconocerá que tienes poder y autoridad.